Hace unos años, trabajé en un proyecto de investigación marina en la bahía de Monterrey, California. Estar en el agua, a kilómetros de tierra, hace que el océano parezca enorme. El mar siempre me ha intrigado, desde que era niño. Creo que lo que más nos atrae a mí y a otros biólogos marinos es lo mucho que desconocemos del mar. Ese día, como siempre, estaba entusiasmado con lo que podríamos encontrar bajo el agua. El día empezó como cualquier otro. Mi equipo y yo nos pusimos los cortavientos, cogimos los cafés y salimos del muelle. Teníamos nuestra rutina diaria muy clara. La excepción de hoy fue nuestro equipo. Teníamos nuevas tecnologías que estábamos impacientes por utilizar, sobre todo un vehículo teledirigido para explorar las zonas más profundas de la bahía, a las que los buceadores no pueden llegar. Cuando anclamos el barco, meciéndonos sobre las olas, todos estábamos muy emocionados. El tiempo era perfecto, con una brisa fresca y aire marino. Hasta las gaviotas estaban cerca, esperando que pescáramos algo. Investigar los océanos no es solo conservar el medio marino y analizar cosas todo el tiempo. También puede ser agradable y relajante si uno quiere. Cuando el barco llegó a donde teníamos que estar, empezamos a preparar el equipo de investigación. Después de darle un repaso rápido al nuevo dron submarino, nos preparamos para meterlo en el agua. Estaba nervioso y me temblaban las manos mientras manejaba con cuidado la grúa para bajar el aparato al mar. Sus potentes luces hacían que el agua brillara, lo que quedaba muy bien. Estaba conectado al ROV y utilizaba un joystick para guiarlo. Empecé a adentrarme en las oscuras profundidades, iluminadas únicamente por nuestras luces. Como de costumbre, un montón de peces y criaturas marinas se acercaron a ver la gran cosa metálica que habíamos colocado en su casa. Estuvimos viendo la escena submarina en las pantallas y nos quedamos alucinados de lo bien que quedaba. Teníamos cámaras preparadas para grabar todo lo que veíamos. Tuve la extraña sensación de que solo conocemos un pequeño porcentaje de lo que vive en las profundidades del océano. De repente, una criatura apareció en la pantalla y todos los presentes se detuvieron. No la vimos venir. Parecía aparecer de la nada. Me esforcé por comprender lo que estaba viendo. Una enorme figura iluminada por las luces del ROV ocupaba toda la vista de la cámara. Era como cuando los pájaros se arremolinan en un barco pesquero. Así actuaban los peces más pequeños a su alrededor. Era mucho más grande que todo lo que debería haber en esta zona y simplemente parecía diferente. Era enorme, lo que hacía que nuestro sumergible pareciera diminuto en el monitor. Su tamaño proyectaba sombras a su alrededor, resaltando su forma sobre el mar negro. Es difícil de explicar, pero su tamaño era alucinante, como ver una montaña bajo el mar. Al acercarse, la enorme criatura hizo que el agua a su alrededor se moviera, lo que nos hizo balancearnos de un lado a otro de una forma siniestra. Era bastante inquietante. Todos nos quedamos mirándolo en la pantalla, con el corazón latiéndonos deprisa. No podíamos hacer nada mientras se acercaba. La criatura tenía un cuerpo largo como una serpiente. Se movía suavemente sin ningún impacto de las corrientes de agua a su alrededor. Supongo que se debía a que era bastante grande, por lo que el agua no podía empujarla a ninguna parte. Era difícil de ver debido a la oscuridad del agua, pero las luces que teníamos encendidas nos permitieron ver un poco de su piel escamosa, toda brillante por el agua. Miró fijamente a nuestro vehículo durante un rato. Las luces del vehículo rebotaban en sus enormes y brillantes ojos, que resplandecían con un espeluznante color dorado. Me hizo ver lo pequeños que éramos comparados con él. Fue como un golpe de realidad, como si nos dijera que los humanos pueden dominar la tierra, pero el mar es un juego completamente diferente. De repente, una enorme aleta, o tal vez un tentáculo, salió de su cuerpo, rozando el ROV y tirándolo a un lado como si fuera un juguete. La pantalla falló un instante. Sujeté el joystick con fuerza y se me pusieron los nudillos blancos. Pero entonces la pantalla volvió y lo que vi me dejó literalmente sin aliento.
Vimos a la criatura de una forma realmente salvaje. Las luces del mando a distancia resaltaban su forma mientras nadaba. Su cuerpo hizo estas poderosas ondas en el agua. Después de asegurarnos de que se había ido, volvimos a meter el rob rápidamente. Después de eso, todo se mezcló. No podía dejar de pensar en ello. No dejaba de reproducirlo en mi cabeza. Aquella noche, sentado mirando las olas, sentí un enorme respeto y sorpresa por el mar y por lo que esconde. Cuando salí de la bahía de Monterrey y volví a casa, se lo conté a mi equipo y a otros compañeros marinos. Algunos no me creyeron, pero otros dijeron que habían tenido experiencias similares. Me sentí bien al saber que no estaba solo. Siempre hemos sabido que hay muchas cosas que desconocemos del mar. Mi experiencia lo demostró. Siempre he sido un poco solitario. Disfruto de la tranquilidad y la paz cuando estoy solo. Me reconforta. Encontré mi amor por la naturaleza, los bosques, las montañas, el mar, en esos momentos de soledad. Así que una mañana me fui sola al Bosque Nacional de Allegheny, en Pensilvania. Como cualquier otro viaje que haya hecho antes, me gusta mucho el bosque. Es como si esos grandes árboles contaran viejas historias y el susurro de las hojas fuera como los secretos del bosque. Para un viajero solitario como yo, es como el paraíso. Llegué por la mañana temprano justo cuando amanecía. Cuando salí del camión, vi una vista de locura. Parecía como si una enorme manta de niebla cubriera el embalse de Allegheny. Era impresionante y me hizo sentir pequeño. Tenía mis prismáticos, mi cámara, y estaba muy emocionada. Tenía que adentrarme más en el bosque. Entraba una luz a través de las hojas que lo hacía todo verde. Por la mañana se oían las ardillas y los pájaros. Olía bien, a tierra y a plantas frescas, lo que te hacía sentirte lleno de vida. Era tranquilo y apacible. Me perdí en mis pensamientos mientras me adentraba lentamente en el bosque, intentando no romper el ambiente de paz que desprendía la naturaleza. Me detuve en una pequeña zona abierta y utilicé mis prismáticos para ver qué pájaros podía divisar entre los árboles. Esperaba cazar un zorzal o tal vez un tángaro. Entonces, de la nada, surgió un sonido extraño. Era como una mezcla de un gruñido profundo y un aullido largo que resonaba por todo el bosque. Era tan sorprendente y diferente de los ruidos habituales del bosque que me dio escalofríos. Se me aceleró el corazón mientras permanecía allí de pie, sin moverme, con los prismáticos pegados a los ojos, mirando alrededor con ansiedad, intentando averiguar de dónde procedía aquel sonido sorpresa. ¿Era un animal salvaje? Tal vez algo común aquí que yo desconocía. Y entonces lo vi. Vi a alguien o algo moverse entre los densos árboles. Era enorme y estaba oculto en la niebla. Sin embargo, en cuanto me di cuenta, desapareció totalmente asustado. Quizás un oso o un alce, o quizás algo más. ¿Algo que vive oculto en este enorme bosque? No estoy seguro. Después de que aquel extraño ruido se apagara y todo en el bosque volviera a la normalidad, me quedé allí de pie, asustado y curioso a partes iguales. Estaba nervioso, pero demasiado interesado como para no echar un vistazo. La cosa que vi era tan alta como un árbol joven y tenía los hombros tan anchos como una gran roca. Se movía de un modo bastante suave, pero también bastante extraño. No quería parpadear y perdérmelo. La criatura se movía rápidamente entre los arbustos y saltaba por encima de los troncos, sorprendentemente silenciosa para su tamaño. Su pelaje parecía áspero y su color oscilaba entre el marrón claro y el rojo. Cuando le daba la luz del sol, parecía una brasa incandescente en contraste con el verde del entorno. Por lo que pude ver, tenía la espalda ancha, los brazos grandes y, creo, la cara plana, pero no estaba seguro. Lo que realmente me asustó fue el olor. Era realmente fuerte, como un olor a podrido que parecía clavarse en mi nariz. Era como una mezcla de agua de pantano vieja y sucia y algo realmente asqueroso. Me puso muy nerviosa, mi corazón empezó a latir con fuerza y me sudaron las manos.
Una parte de mí estaba asustada y quería volver corriendo a mi camión, pero sentía demasiada curiosidad. Quiero decir, ¿no se quedaría cualquiera fascinado si viera algo que parece de película? Tengo que admitir que fue como un subidón de adrenalina. De repente, la cosa giró la cabeza hacia mí y me quedé helado. Vi brevemente su enorme frente bajo su notable entrecejo. Luego desapareció en la espesura del bosque. Tan silencioso como había aparecido, me quedé donde estaba, con la sensación de que habían pasado horas. El corazón me martilleaba en los oídos. Todo a mi alrededor parecía normal. Las ardillas hacían ruido y los pájaros volvían a cantar. Pero notaba que algo había cambiado, casi como un cambio permanente. Pero tal vez ese cambio estaba dentro de mí. Ese día vi algo muy raro que no puedo explicar. No era un oso ni un alce. ¿Podría haber sido un Sasquatch? Tardé una eternidad, pero finalmente me motivé y caminé de vuelta a mi camioneta. Mi mente se estaba volviendo loca. Cada pequeño sonido, hojas crujiendo, ramas crujiendo, todo me asustó. Mi refugio ya no me parecía seguro. Aquella noche soñé que volvía al bosque y miraba a aquella espeluznante figura. Estaba asustada, pero también extrañamente fascinada. Pero hay una parte de mí a la que le fascina lo desconocido, que quiere creer que fue real, que me encontré cara a cara con algo de lo que la gente solo habla en los cuentos. Por eso, cada vez que pienso en aquella fría mañana en el Bosque Nacional de Allegheny, recuerdo ese momento aterrador, hipnotizador e impresionante. Lo más inolvidable que he vivido nunca. ¿Estaba todo en mi cabeza o sucedió de verdad? Supongo que nunca lo sabré. Siempre recordaré esta noche en Monte Kea, Hawái, allá por marzo de 2015. El cielo estaba súper despejado y completamente impresionante ese día. Recuerdo que se podía sentir el aire frío y salado que llegaba del océano. Me gusta mucho la astronomía y la observación de las estrellas aquella noche fue increíble. Pero no se trata solo de mirar las estrellas. Para mí es como un momento de tranquilidad para pensar en profundidad. He pasado muchas noches mirando las estrellas, pero esa noche en Monaquilla realmente destaca. Sobre todo la forma en que la Vía Láctea se veía iluminada justo encima de mí. Empecé a prepararme sobre las 8 de la tarde. Preparé el telescopio, el bloc de notas, el mapa estelar y el café. Todo estaba listo. Antes de mirar las estrellas, suelo dejar que mis ojos se acostumbren a la oscuridad. Me ayuda a ver mejor las estrellas. Cuando mis ojos se adaptan, veo aparecer más estrellas y cada una parece más brillante que la anterior. Empecé observando Marte y anotando lo que notaba. Esa noche, el planeta era muy brillante, algo rojizo, y destacaba sobre las demás estrellas. Me pasé horas moviendo el telescopio de Marte a la nebulosa de Orión, luego a las Pléyades y así sucesivamente. Los pequeños sonidos que emitía mi telescopio se mezclaban con el frío de la noche. Fue entonces cuando vi algo extraño. De repente, una cosa metálica atravesó la visión de mi telescopio, totalmente fuera de la dirección que había trazado con mis estrellas. Se movía de forma extraña, no como ningún avión o satélite que haya visto antes. Además, era totalmente silencioso. Tuve que alejarme de mi telescopio por un segundo. Me froté los ojos y me quedé totalmente confuso. Quizá estaba cansado o había tomado demasiado café. En cualquier caso, respiré hondo y volví a mirar. Seguía allí, moviéndose tan rápido que casi se veía borroso. Intenté captarlo con el telescopio y sentí que el corazón me latía deprisa por la emoción. Era difícil distinguir exactamente su aspecto porque estaba muy lejos, y la velocidad a la que iba era una locura. Además, brillaba. Este extraño color metálico, por lo que pude ver, tenía forma de triángulo, y las estrellas se reflejaban en él, haciéndolo parecer aún más extraño. Me dio escalofríos
viéndolo volar a través del cielo oscuro tan rápido que no parecía posible. Intentaba comprender lo que veía. ¿Podría ser algún proyecto militar clasificado? ¿O tal vez un tipo de nuevo avión no tripulado? Lo más extraño era que no hacía ningún ruido. Entonces, como si sintiera mi mirada. La cosa se detuvo de repente. Quedó flotando en el cielo, colgando como si no pesara nada. Y en un abrir y cerrar de ojos, cruzó el cielo en un zigzag que ningún avión normal podría hacer. Tan rápido como apareció, desapareció. Seguí intentando encontrarlo en el telescopio, pero no pude encontrar más imágenes de él. Desapareció por completo, y con él desapareció todo mi interés por seguir mirando esa noche. Así que recogí y me fui a casa. Esa noche no pude dormir. No dejaba de preguntarme sobre esa cosa que volaba por el cielo. ¿Era algo de nuestro ejército o algo completamente diferente? La idea de que pudiera ser del espacio exterior era emocionante, pero también un poco aterradora. La idea de que no estamos solos en el universo ya no me parecía un misterio. Ahora sabía que aquella noche no estábamos solos. Casi se sentía reconfortante, como si no fuéramos los únicos mirando al vacío, mirando al abismo. Sentí como si el vacío me observara. En los días siguientes, seguí pensando en aquella noche y en lo que vi. No tenía forma de probarlo, solo una historia difícil de creer. Sinceramente, ni siquiera estoy seguro de lo que vi aquella noche. Pero sí sé que verlo me hizo pensar mucho en el espacio. Me hizo darme cuenta de lo asombroso que es el universo. No somos más que pequeñas partes de él, pero siempre estamos intentando descubrir todos sus secretos, como si fuéramos lo más importante. En su día, fui al estado de Washington para comprobar cómo se estaba recuperando el monte Santa Elena tras la erupción. En aquella época, la erupción había ocurrido 20 años antes, en 1980. Había hecho muchas otras cosas relacionadas con el medio ambiente, pero estar allí me dejó alucinado. Estuve allí para ver cómo las plantas y los animales volvían a crecer después de que el volcán lo destruyera todo. Es un espectáculo ver cómo la naturaleza recupera una zona que antes era estéril. Ahora es un espacio verde, aunque todavía se pueden ver algunos viejos árboles muertos aquí y allá. Así que aquí estoy, en medio de este rejuvenecimiento, observando las plantas, observando el número de nidos de pájaros y simplemente disfrutando del entorno. Pero al mismo tiempo, soy muy consciente de que hay algo que no encaja. Durante el día había notado algunas cosas preocupantes. Enormes marcas de patas en las cenizas y plantas desordenadas. Además, constantemente sentía que alguien me observaba. No pensé mucho en ello, pensando que tal vez era solo la fauna local recuperando su territorio. Es un lugar como ningún otro. Al atardecer, estaba bastante lejos del campamento base y decidí que debía regresar pronto para evitar que cayera la noche. Así que recogí mi equipo y me dispuse a emprender el camino de vuelta. Y fue entonces cuando lo vi. Noté una forma extraña cerca de unos bordes quemados. Era tan grande como un oso, pero se parecía más a un perro enorme. Algo dentro de mí me decía que me alejara, pero se quedó allí en la oscuridad, vigilándome. La puesta de sol lo iluminó con un brillo espeluznante, como de fuego, debido a la ceniza volcánica que había en el aire. Luego, muy deprisa, desapareció. Me reí un poco nerviosa, me fui rápidamente y traté de olvidarlo. Pensé que tal vez la luz me estaba jugando una mala pasada o que estaba demasiado cansada. Eso es lo que pensé hasta que volví al campamento base y sentí un ligero olor a azufre, y entonces sentí un extraño escalofrío que no era debido al frío. No pude evitar preguntarme si todo estaba en mi cabeza o si había algo realmente espeluznante escondido en las sombras del ahora espeluznante, aunque hermoso, Monte Santa Elena.
Después de no poder dormir una noche y no dejar de dar vueltas en la cama, me decidí a investigar más a fondo este desastre. A la mañana siguiente, cuando empezó el día, me sentía bastante nervioso. Todavía había un extraño olor a azufre. Era un recuerdo inquietante de cualquier cosa rara que hubiera pasado la noche anterior. Caminando de vuelta al mismo lugar, recordé haber visto algo grande y oscuro. Un perro tan grande como un oso escondido entre los arbustos. Esperaba que otra loca historia se desarrollara delante de mí. Quizá había leído demasiadas historias de miedo últimamente. Pero cuando esa cosa apareció de nuevo, allí de pie en la cresta, me sentí como si me hubiera metido de lleno en una historia de terror. Desde lejos parecía un perro oscuro, pero cuando te acercabas se veía extraño. Su pelaje era de un color rojo intenso, igual que el suelo quemado sobre el que estaba, lo que hacía difícil ver dónde terminaba y dónde empezaba el suelo. Tenía unos extraños hoyos rollos que brillaban intensamente. Sin duda era una visión muy intensa. Como una especie de criatura de fuego que cobra vida. No podía moverme viendo a esa cosa saltar hacia abajo con tanta fuerza y velocidad. Me asustó muchísimo. Ahora oía sus gruñidos, que resonaban en la silenciosa zona. Estaba muerto de miedo, incapaz de moverme. El horrible olor a azufre era muy fuerte, lo que aumentaba el miedo que me causaba la criatura. Siguió avanzando hacia mí, mirándome fijamente a los ojos todo el tiempo, y luego se detuvo a pocos pasos de mí, con sus ojos rojos mirándome con una especie de odio silencioso. Y de nuevo, tan rápido como apareció, desapareció. Se evaporó entre los restos de lo que solía ser un frondoso bosque, dejándome mirándolo, desvaneciéndose en la distancia. Dejé escapar un suspiro de alivio, retrocediendo rápidamente, y luego eché a correr. Estaba bastante asustado después de lo que había visto. Cuando por fin volví al campamento, me temblaban tanto las piernas que ya no podía mantenerme en pie. Pero no podía olvidar esos ojos rojos brillantes y ese olor horrible. Por no hablar de los gruñidos, destrozó mi sueño durante semanas, convirtiéndolo en nada más que pesadillas. La gente de ciencia no suele creerse los cuentos de hadas, pero ocurrió algo que me hizo cambiar de opinión. No podía quitarme de la cabeza lo que había visto, y me ponía de los nervios cada vez que volvía al campo. Trabajé en lugares que habían atravesado tiempos difíciles y empezaban a recuperarse, pero nunca volví a encontrarme con nada parecido a aquel perro raro. Aún así, cuando huelo un poco de azufre, vuelvo a aquellos días en el monte San solía ser capaz de acercarme a un perro como si nada, sin pensarlo dos veces, sin dudar de mí mismo. Ahora, sin embargo, ahora dudo o simplemente los ignoro por completo.